Segunda de Corintios capítulo 14, y dice así la palabra: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado. Quiero darte a entender primeramente que el hombre espiritual no es una persona como muchas veces confunden. Aún el mismo cristiano confunde, tiene un criterio muy equivocado acerca del hombre espiritual. Piensa que el hombre espiritual es el que tiene dos alas y que anda todo el día volando y que todo el día anda diciendo todo el día, parece que ni habla y parece que es tan bonito y que no tiene y que es tan calladito. Eso no tiene nada que ver, eso es algo que tiene que ver con el carácter de cada persona. Cuando estamos hablando de una persona espiritual, primero que es una persona que va aprendiendo a parecerse o que se esfuerza por parecerse y tener el carácter de Cristo. Es a donde nosotros queremos llegar, cada uno de los que buscamos al Señor, tener la estatura de Cristo y el carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo no fue un carácter, fue apacible en su momento, pero también fue un carácter fuerte en el momento que Él tenía que desarrollar el carácter fuerte. Es por eso que no podemos confundir. Pensamos que porque es callado es espiritual. Pensamos porque sabe del Génesis al Apocalipsis, la palabra es espiritual, es una persona espiritual. Lo que yo quiero ir aún más profundo en esta noche, porque dice que para el hombre natural las cosas espirituales son una locura porque no puede entenderlas. Pero este es un tiempo donde nosotros tenemos que crecer, tenemos que avanzar, no podemos quedarnos, pero necesitamos crecer internamente en nuestro interior. Entonces, la Biblia es clara y es muy entendible cuando habla del hombre natural, porque el hombre natural es el que no tiene a Cristo en su corazón, el que no comprende las cosas del Espíritu, porque no ha tenido un encuentro con el Espíritu Santo. Cuando hablamos del hombre espiritual, estamos hablando de una persona que tuvo un encuentro genuino con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no es algo, el Espíritu Santo es alguien que quiere habitar en nuestras vidas, que quiere habitar en nuestros corazones y que quiere guiarnos a toda verdad. Es por eso que cuando en la antigüedad, es por eso que en la antigüedad vemos muchos casos que son totalmente, que van en contra de la propia razón del ser humano, y aún hasta el día de la fecha hay cosas que no tienen que ver, es decir, que van en contra de la razón del ser humano. Es decir, no las va a poder entender porque necesita entenderlas en el Espíritu. Yo quiero que puedas entender, porque la Biblia misma, quiero que puedas buscar en Hebreos capítulo 5, verso 11. La Biblia habla de, como te dije, de dos tipos de personas: del que es espiritual, del que es maduro, y de la persona que es como un niño en Cristo. Y el apóstol Pablo decía esto, y quiero leerte en la Nueva Traducción Viviente. Dice: nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicarle, decía a los hebreos, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Hace tanto que son creyentes, es decir, ¿cuánto hace que sos evangélico? ¿Cuánto hace que entregaste tu vida a Cristo? Ya deberían, dice, estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido, pues el que se alimenta de leche sigue siendo un bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Podríamos resumir esta palabra. Cuando yo leo esta palabra, la puedo resumir en algo muy importante: que el hombre espiritual está preparado para discernir. Y tal vez usted diga: ¿cómo
yo no voy a poder hacer lo mismo. El hombre espiritual está preparado para discernir entre lo que está bien y lo que está mal, entre lo bueno y lo malo. Y tal vez alguien que esté mirando y diga, pero yo también sé, yo sé que está bien y que está mal, pero hay cosas que no están a simple vista, porque la Biblia dice que a nosotros todas las cosas no son lícitas. Todo yo lo puedo hacer, dice, pero no todo conviene, dice la palabra, sino que hay cosas que solamente edifican y cosas que no edifican. Entonces, el hombre espiritual es el que puede juzgar esos caminos. El hombre espiritual es el que puede entender cuando tiene que trabar amistad con alguien, cuando tiene que hacer un negocio con alguien, cuando el Espíritu Santo te dice no lo hagas, cuando el Espíritu Santo pone trabas y uno sigue insistiendo. ¿Por qué? Porque no es maduro espiritualmente. Entonces esa es una persona que no puede recibir alimento sólido, que necesita entender las bases del evangelio todavía. Pero el hombre espiritual está preparado para el alimento sólido, para una palabra fuerte, porque el hombre espiritual puede recibir una palabra fuerte, de parte de Dios. ¿Por qué? Porque está preparado espiritualmente, porque sabe discernir, porque dice que a fuerza de ¿qué? De práctica. Es decir, el hombre espiritual es alguien que practica todos los días, es alguien que practica oír la voz del Espíritu Santo. Es algo que tenemos nosotros como cristianos que practicar a diario. Claro que primero nos vamos a equivocar, claro que primero tal vez vamos a confundir las voces, claro que tal vez primero vendrá el enemigo y tratará de levantar pensamientos diciéndote que vienen del Espíritu, pero no te preocupes, en la práctica vamos a poder entender. Mientras practicamos leyendo la palabra de Dios, orando, ayunando, vamos a darnos cuenta enseguida las cosas que vienen del Espíritu y las cosas que vienen del mismo infierno. Entonces necesitamos aprender a crecer, a madurar, porque todo lo que brilla no es oro. Y nosotros tenemos que caminar en esta vida. El Señor dijo que nos soltó entre serpientes y escorpiones y que tenemos la capacidad de poder hollar serpientes y escorpiones. Nos soltó también, dijo, como ovejas en medio de lobos, dice la palabra. Y también nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero también nos dijo, yo he vencido al mundo. Es decir, que el Señor, a pesar de lo que podemos encontrar en esta vida, todo aquello que es obstáculo, todo aquello que es prueba, todo aquello que viene en contra del conocimiento de Cristo, es decir, el hombre espiritual, el hombre maduro podrá saltar, podrá sortear esas murallas, podrá avanzar a pesar de esos obstáculos. Entonces necesitamos crecer a fuerza de práctica. Debemos practicar la lectura bíblica, orar sin cesar, dice la palabra. Debemos practicar escuchar la voz del Espíritu Santo. Entonces tenemos que dejar tenemos que madurar espiritualmente y tenemos que dejar de ser duros de corazón. Tenemos que dejar nosotros de ser hombres carnales, sino hombres espirituales, hombres llenos del poder del Espíritu Santo. Necesitamos desarrollar el poder del Espíritu en nuestras vidas. El poder del Espíritu tiene que ver con el discernimiento del bien y del mal. Allí está la clave donde el Espíritu de Dios quiere llevarnos. Por eso dice la palabra que Él nos guiaría a toda verdad. Ahora, ¿cómo hago, pastor, todas estas cosas que parecen tan difíciles y que no son difíciles? Porque Dios dice que da sabiduría abundantemente al que se la pide, y Él quiere darnos esa madurez espiritual, que puedas saber los caminos que hay que tomar. Hoy hay muchos caminos en esta vida. Esta vida te ofrece un abanico de oportunidades. Es decir, este mundo te ofrece abanicos de oportunidades. Tenemos miles de caminos por donde transitar, pero hay un solo camino, dice la palabra. Es un camino angosto, eso dice la Biblia, el que nos llevará a nosotros a la victoria, el que nos llevará a la vida eterna. Sin embargo, el camino ancho y espacioso, dice la palabra, es el que nos lleva a cada uno de nosotros a la perdición. Entonces es allí donde yo creo que entra en juego, cuando comenzamos a madurar, entra en juego lo que
lo que está en contacto con este mundo natural, que son los sentimientos y las emociones. Allí cuando el Espíritu Santo comienza a tomar fuerza en nuestro interior, Él comienza a anular los sentimientos y las emociones, porque el hombre común y corriente, el hombre de este mundo, tiene una tendencia a manejarse por emociones, tiene una tendencia a manejarse por sentimientos, y eso no habla de madurez espiritual. Eso no es madurez espiritual, porque los sentimientos y las emociones varían con el clima, varían con esto, varían con aquello. Hoy porque subió el dólar todo el mundo puede estar de mal humor, mañana pueden estar contentos porque tal vez tuvieron un buen momento, un buen pasar, y hoy pueden estar tristes y pueden estar malhumorados, hoy te pueden querer y mañana no. Entonces el hombre natural se guía por las emociones y por los sentimientos. El hombre espiritual sabe entender los momentos, sabe comprender y entiende que hay alguien superior que está dentro de él, que es el que lo está guiando, que es el que lo está llevando por el camino correcto, para no equivocarse, para que no crea que todo lo que brilla es oro. A veces nosotros ponemos toda nuestra confianza por ser sentimentales, por ser personas que solamente porque amamos mucho, y no está mal que amemos, pero a veces ponemos nuestra confianza, abrimos nuestro corazón, y es allí donde muchas veces nos equivocamos luego. ¿Por qué? Por no tener ese discernimiento entre el bien y el mal. Entonces, o en la emoción, ¿cuántas veces no tomaste decisiones? Estabas emocionado y tomaste una decisión, y al final de cuentas te diste cuenta que no era el camino correcto. Y quiero hablarte de 4 cosas que nos ayudan a crecer. Fíjense, por ejemplo, una de las cosas que no podemos dejar de hacer es congregarnos. ¿Por qué? Porque la palabra dice, por ejemplo, en el Salmo 119, 130, la enseñanza de tu palabra da luz, de modo que hasta los simples pueden entender. Qué tremendo porque no solo la palabra es para personas que tienen un coeficiente intelectual alto, no es para aquellos que tienen un grado facultativo importante, no es para aquellos que a lo mejor dicen, bueno, saben muchas cosas de la vida, tienen experiencia, sino que la palabra, la enseñanza de tu palabra da luz. ¿Qué significa esto? Que arroja claridad a nuestro camino, a nuestra manera de ver las cosas, que hasta los simples, dice, pueden entender. Es decir, que cada vez que vamos al culto, hoy estamos en cultos online en nuestras casas, pero ya cuando volvamos, cada vez que venimos al culto y cada vez que nos sentamos en una silla de la iglesia, nos sentamos a escuchar la exposición de la palabra de Dios. Y esa exposición de la palabra de Dios, ¿qué es lo que está haciendo? Está alumbrando nuestra mente y está alumbrando nuestro corazón. Es decir, nos está guiando, nos está mostrando lo que tenemos que cambiar, lo que tenemos que mejorar. Nos permite conocer la voluntad de nuestro Dios, lo que Dios dice de nosotros, lo que Dios dice. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice algo de mí que Dios dice. Es decir, aquí están plasmados los pensamientos de nuestro Dios. Entonces tenemos que constantemente congregarnos, no dejar de congregarnos, no venir solamente cuando tengo una necesidad, porque a veces queremos nosotros aplicar el remedio cuando la enfermedad está avanzada, pero ¿por qué no prevenir y estar atentos a lo que la palabra de Dios dice? ¿Para qué? Para poder ahorrarnos muchos dolores de cabeza. Mire, yo sé que somos personas que fallamos. Yo soy una persona que fallo y que hago un esfuerzo tremendo por poder entender la palabra de Dios. Y les digo con conocimiento de causa, pero sin embargo, si nosotros aprendemos, y esto uno lo va aprendiendo, de una u otra manera va aprendiendo, si nosotros logramos tener la palabra de Dios, si logramos entenderla y ponerla en práctica, no cuando hablo con alguien. Yo no necesito poner en práctica cuando hablo con alguien, porque hay gente que cree que es espiritual porque expone la palabra con otros o porque habla con otros. A la palabra de Dios, el hombre espiritual la aplica en el momento que la necesita. Es decir, es la medicina. Es como que cuando uno está con fiebre, ¿qué es lo que dice? Y me voy a tomar un ibuprofeno, y aplica en ese momento, se toma esa pastilla para la fiebre, o se aplica una dipirona y esa fiebre comienza a bajar. Entonces la palabra
actúa como ese antídoto, actúa como ese remedio. Es decir, yo puedo hablar con alguien del ibuprofeno, por ejemplo, para que me pueda entender lo que estamos hablando. Yo puedo decirte, si el ibuprofeno hace esto, hace aquello, hace lo otro, pero resulta que me agarra fiebre y no la tomo. Y de la misma forma, mucha gente dice que la palabra dice esto y la palabra dice lo otro y se recitan todos los versículos bíblicos, pero resulta que a la hora donde hay que aplicar, porque la palabra no está escrita solo para leerla y para discutirla entre muchos, la palabra está escrita para aplicarla, para poder aplicar en el momento justo, en el momento correcto. Pero resulta que allí el hombre que no es espiritual, en vez de aplicar la palabra, muchas veces aplicamos sentimientos, aplicamos emociones y luego nos pegamos cada golpe, nos pegamos contra cada pared de frente, aramos con nuestras narices la tierra y luego decimos, pero cierto que tu palabra decía esto, cierto que tu palabra decía lo otro. Por eso es tan importante, porque hasta los simples, dice, hasta los simples, es decir, hasta el que tal vez apenas sabe leer y escribir, puede entender la palabra de Dios mediante un encuentro con el Espíritu Santo. Pero también apartar tiempo para orar, para orar. Efesios capítulo 6, verso 18 dice, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Si hay algo que nos tiene que identificar a los cristianos, es la oración constante. Es la oración constante. Porque para eso no necesitamos hacer no necesitamos hacer un circo ni un barullo. Yo puedo orar en un baño, yo puedo orar en una habitación, yo puedo orar en el medio del campo, yo puedo conectarme con Dios aún estando, no sé, viajando, puedo estar allí con Dios. Pero si yo puedo apartar un momento para tener una intimidad, es algo mucho más profundo, es algo mucho más seria. Es decir, se nota una relación más seria, ¿me entienden? No, yo no me aparto, que podemos orar en todo momento, en todo tiempo, en cualquier lugar. Pero cuando hay una persona que dice, mi relación va a ir un poco más seria, veo que como cuando el novio dice, bueno, ya vamos a prepararnos, vamos ya pensando a futuro, a comprarnos los anillos, a ver la casa que vamos a tener, vamos a empezar a ahorrar para comprarnos las cosas, para poder casarnos. Es decir, ya la relación va más seria. Ya es otra cosa, ya no se está hablando solo de un noviazgo. De la misma manera, yo puedo orar en todo momento, en todo tiempo, porque la Biblia me manda a mantenerme alerta. Pero cuando yo aparto un momento, cuando yo tomo un momento y digo, Señor, este es el momento que voy a apartar para vos. Y cuando yo no solo aparto un momento, sino que también preparo un lugar, eso es aún más serio todavía. Y créanme, Dios toma las cosas en serio. La oración es acercar mi distancia con Él, es cultivar una amistad con Él, es como tener esa intimidad con Él y poder mi espíritu unirse al Espíritu de Dios, y yo crezco. ¿Y saben qué? Yo crezco, es decir, el Señor va haciéndome crecer, y mis emociones y mis sentimientos, que siempre me juegan una mala pasada, van menguando. Quiero que busque Segunda de Reyes capítulo 4, verso 2 al 6. Y dice la palabra que el profeta Eliseo le dice, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas, y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Esta es una historia muy conocida para los amantes de la lectura bíblica. Habla de una mujer viuda que era esposa de un profeta, y el profeta había muerto y habían quedado las deudas, y el acreedor, dice la palabra, quería llevarse a los hijos como parte de pago en servidumbre. Pero cuando esta mujer clamó y oró al profeta, le dice algo muy importante, pero muy espiritual.
Porque cuando Eliseo habla acerca le dice que hay esperanza para ella, hizo el milagro del aceite de la viuda, o sea, se multiplicó el aceite, le pidió vasijas, pero a mí me llama mucho la atención las características de las vasijas, de las que tenía y de las que dijo que traiga. Les dijo que sean vacías, es decir, le especificó que las vasijas sean vacías. ¿Por qué? Porque esa vasija muchas veces está representando a nuestra vida. Está representando a nuestra vida. Es decir, una vasija llena no se puede llenar más. La vasija, para que pueda ser llenada por el Espíritu de Dios, tiene que estar vacía. Es decir, si nosotros queremos crecer espiritualmente y queremos que Dios derrame de su preciosa unción y su precioso aceite sobre nosotros, que derrame de su poder, que derrame de su discernimiento, no va a derramar cuando somos un recipiente que está lleno, un recipiente lleno. A veces nosotros somos un recipiente lleno de cosas que no tienen nada que ver con la palabra, lleno de broncas, lleno de emociones, lleno de sentimientos, de resentimientos. A veces somos una vasija llena de un corazón lleno de falta de perdón. Entonces estamos llenos, pero no de la presencia de Dios. Estamos llenos de cosas que no nos ayudan a crecer espiritualmente, a madurar. Entonces es por eso que Eliseo le dijo, hay que traer vasijas vacías, porque cuando uno se vacía de todo lo que es, cuando uno dice, Señor, me rindo a todo lo que soy, me suelto en tus manos para que tomes el control de las cosas, es allí donde Dios dice, bueno, creo que está entendiendo la lección, que se trata de mí y no de Él, que se trata de que yo lo pueda llenar y que yo lo pueda guiar para que Él pueda crecer y que pueda avanzar. Ahí comienza una persona a crecer espiritualmente. Ahí comienza a madurar una persona, pero una persona no va a madurar jamás mientras esté llena su vasija de odio, de rencor, de resentimiento, mientras esté llena de falta de perdón. ¿Por qué? Porque es tan importante que estemos vacíos para con Él. Moisés, cuando estuvo guiando a ese pueblo tan numeroso, él dijo, Señor, no sé cómo voy a hacerlo, pero si tu presencia no va conmigo, yo no voy. Es decir, él entendió el mensaje, que él no podía hacerlo, que él necesitaba ser alguien lleno del Espíritu, y le dijo, tranquilo, mi presencia va a ir con vos y te va a dar descanso. Y allí comenzó un tiempo de crecimiento para la vida de Moisés. Quiero, por eso en esta noche, que puedas entender estas tres cosas que son muy puntuales. Primero, que apartes un tiempo para hablar con Dios, para orar, que leas tu Biblia diariamente, que puedas entender que hay una palabra de Dios todos los días para tu vida y que puedas vaciar tu corazón de aquellas cosas que no sirven, para que el Espíritu de Dios te llene. Necesitamos crecer. Necesitamos entender que necesitamos crecer espiritualmente y no ser como el hombre natural que no percibe estas cosas. Tenemos que percibir estas cosas. Tenemos que percibir lo que dice la palabra. Hay mucha gente dando vuelta que solamente percibe lo que le dicta su corazón o lo que le dictan sus sentimientos o sus emociones, que luego a la larga o a la corta no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Pero si nosotros logramos profundizar la palabra y practicamos lo que dice la palabra, ahí es donde vamos nosotros a entender lo que el Espíritu de Dios quiere decirnos, pero por su palabra, no por lo que se me ocurra. Hay tanta gente que está predicando hoy esa predicación de la fascinación, del fascinismo y de la facilidad. Es decir, a la gente hoy le gusta que le digan las cosas que tiene que hacer. Es decir, el ser humano tiene una tendencia a que le digan, a que le profeticen, que no está mal. Pero el ser humano necesita hablar con Dios. Usted necesita hablar con Dios. Usted necesita tener una relación con el Espíritu Santo. Usted no puede vivir de lo que otros le digan. Usted y yo tenemos que vivir de lo que la palabra de Dios nos enseña. Necesitamos tener una relación con el Espíritu. Yo quiero hablarles porque hay mucha gente hablando tantas cosas que no tienen sentido, que no tienen absolutamente nada que ver con la palabra de Dios. Pero cuando logramos profundizar la palabra, el Espíritu Santo comienza a hablarnos. Cuidado con esa predicación de la fascinación.
en la que el hombre se acostumbra a que alguien le diga algo. Quieren que le digan lo que tiene que hacer o predecir el futuro. Nosotros pareciera que los seres humanos somos tan místicos en todas las cosas, porque a veces venimos de un camino místico, venimos de escuchar a los astros, de escuchar al de la experiencia. Entonces venimos a Cristo y pensamos que nos tienen que decir todas las cosas que tenemos que hacer. Yo quiero decirte algo: el único que te puede enseñar el camino correcto es el Espíritu de Dios. Y tener una relación con el Espíritu de Dios te hace una persona madura, una persona que sabe estar estable en un lugar, una persona que, dice la Biblia, plantada en la casa de Jehová, dice que allí dará sus frutos, allí dice que crecerá como el cedro en el Líbano. ¿Sabe que una persona que no es madura es una persona que anda de iglesia en iglesia plantándose? Porque el cedro, dice la Biblia, que solamente crece en un solo lugar. Por eso es que a veces la persona fracasa, porque nos compara al Señor con el cedro. Y dice que el cedro plantado en la casa de Jehová, dice, creceremos como cedro en el Líbano. ¿Por qué? Porque el cedro no puede ser trasplantado, ni tampoco puede ser injertado. Entonces nos compara a los seres humanos, que a veces, pero a mí no me gustó este pastor, no me gustó el otro pastor, no me gustó lo que me dijo fulano. Entonces se va plantando de lugar en lugar. Y como el Señor nos compara con el cedro, cuando ya te plantaste en otro lugar, es imposible que puedas seguir creciendo. Es muy difícil que puedas seguir creciendo. ¿Por qué? Porque el cedro crece en un solo lugar. El día que el cedro es trasplantado, a la larga o a la corta, termina secándose. Por eso necesitamos entender lo que dice la palabra de Dios. Entender lo que dice la palabra de Dios. Ser personas maduras espiritualmente. Quiero animarte. Cuando uno es maduro sabe cómo tiene que conducirse en una iglesia. Cuando uno es maduro sabe cómo tiene que conducirse con un hermano. Cuando uno es maduro sabe cómo tiene que caminar junto a un hermano. Cómo tiene que sujetarse a su pastor. Cómo se sujeta a la palabra de Dios. Cuando una persona es madura, pero cuando una persona no es espiritual, cuando una persona no tiene afianzados los principios espirituales de madurez, es una persona que no tiene rumbo. Es una persona que por más que le digas las cosas jamás va a entender. Es por eso que quiero animarte y empujarte a que en este tiempo tengas un encuentro personal con el Espíritu Santo de Dios, el único que te guiará a toda verdad.